Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Ahí también surgen preguntas sobre los temas de cursos, sobre los temas de formación, de cómo se cualifica, ¿no?, a un guía. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a compartir pantalla un momentito para aclarar algún concepto. Bien, ¿lo estáis viendo? Sí. Vale. Bien, esto no es un tema sencillo. A nivel del Ministerio de Trabajo, ¿no?, de donde se regulan todo lo que son las certificaciones de profesionalidad, se creó un certificado de profesionalidad que se denomina guía por itinerario o para itinerario en bicicleta. Son unos itinerarios formativos que están previstos, que pues tienen una serie de contenidos que deben tener y tienen una duración mínima de 420 horas. Bien, esto coincide con los módulos o los ciclos formativos de formación profesional. Pues no siempre y no necesariamente. De hecho, por ejemplo, pues bueno, esto es una formación que no tenemos constancia de que se haya ofrecido en Granada. Digamos que hay distintos centros formativos que tienen la potestad de ofrecerlo o no. Si queréis encontrar en cualquier caso esta formación, buscáis en Google, ¿no?, por guía por itinerario en bicicleta, os saldrán centros formativos. Por ejemplo, pues hay algunos en Málaga que lo ofrece, hay algunos que lo ofrecen online, y digamos esto frente al ministerio, digamos a la administración, ¿no?, que regula las profesiones, pues digamos da suficientes competencias. Bien, pero ¿cuál es la realidad? Lo comentábamos también el otro día. En Andalucía, digamos, las actividades de cicloturismo está regulada por el decreto 20/2002 de turismo rural y turismo activo. Es un decreto que ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y el cual establece que para cualquier actividad que recoge el decreto, entre las cuales se encuentra el tema de la bicicleta, pues se exige que haya, digamos, una cualificación suficiente. ¿Cuál es la cualificación suficiente? Pues en eso no entra. O sea, el decreto no especifica para cada actividad qué cualificación es la necesaria. Aquí pues hay que regirse un poquito por el sentido común, ¿no? O sea, el sentido común, pues por ejemplo, la gente que hace temas de montaña y temas de barranco, pues hay una formación de técnicos deportivos de la propia Federación de Montaña que cualifica para ello. Pues normalmente eso se considera suficiente. Gente que ha estudiado temas relacionados con la actividad física, ¿no?, como lo que era el antiguo INEF, ¿no?, el grado de actividad física en la universidad, o los ciclos formativos de grado medio superior de TECO o TAFAT, pues normalmente también se considera que cualifican suficientemente para desarrollar esta actividad, ¿no? Bien, es cierto que eso, digamos, son líneas formativas que digamos, tienen que ver con la actividad, mucho con la actividad física y no tanto con otras cualidades del guía, que es la que hemos estado y la que está poniendo de manifiesto anteriormente Yago, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien tiene este certificado de profesionalidad, pues la Junta de Andalucía entendemos que entenderá que también es suficiente. Lo que en cualquier caso, y también es destacable, ¿no?, que como apuntaba Yago, que la Junta de Andalucía sí exige en cualquier caso, es algo que certifique que se tiene unos conocimientos básicos de primeros auxilios. Porque bueno, eso es absolutamente fundamental y relevante cuando se hace una actividad, sobre todo en el medio natural, ¿no?, en el exterior, y bueno, pues mientras se puede o no recibir ayuda, hay que ser capaz de afrontar esos primeros momentos, ¿no? Entonces eso sí que lo exige, en nuestro caso, la Junta de Andalucía, cuando alguien va a practicar cualquier actividad de estas de turismo activo. Estos son cursos, como digo, de más de 400 horas, no es objeto de nuestra labor desde Enturna, nosotros tenemos otro enfoque, pero, como digo, hay muchas academias, hay muchos centros formativos que
que lo ofrecen y que, bueno, que se pueden, además, digamos, si yo estoy seguro que si hay demanda, ¿no? Si entre los alumnos os ponéis de acuerdo, que eso simplemente no lo podéis hacer a través nuestra, ¿no? Pues se puede coordinar para que busquéis encontrar un centro que lo pueda ofrecer. Bien, no me enrollo más, os dejo con, creo que le toca a Philip, ¿no? Y seguiremos, bueno, pendientes para responder preguntas que tengáis. Vale, muy bien, muchas gracias, Cali. Bueno, como de momento no hay más preguntas que veo en el chat, voy a seguir ya directamente. A ver, aquí. Vale, entonces, bueno, también para ponerlo todo esto en un contexto un poco, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, estamos siguiendo un poco las normas y cualificaciones que ha desarrollado el ATTA, ¿no? Es el Adventure Travel and Trade Association. Entonces, la Asociación de Turismo de Aventura, que es una asociación global. Y hay, bueno, está la verdad bastante global, ¿no? Hay gente de África, de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica que forman parte de esto, y Experience Plus forma parte del equipo que hace las normas y cualificaciones para guías, ¿no? Esto tiene una visión más amplia que solamente cicloturismo, se entra en viaje de todo tipo de turismo activo y aventura, ¿no? Entonces también es esquí, rafting, bueno, todo cosa que van ahí. Entonces, por eso estoy diciendo, ¿no?, que estamos siguiendo un poco esta pauta y también una recomendación para cualquier persona que quiere entrar un poco más en el tema. Tienen incluso en español las cualificaciones y normas. Hay nuevas que acabamos de repasar y todo eso, y que tienen que ser, bueno, estar en su web pronto. Los que se encuentran todavía son un poco más básicas y también ofrecen un montón de cursos. No lo digo solamente por hacer publicidad, pero yo creo que lo importante para un guía es ¿no?, que hace falta esa manera de intentar a buscar un desarrollo y una formación continua, ¿no? Y eso es una muy buena posibilidad de hacerlo. Haberlo dicho esto, vamos ahora al tema de seguridad y también decir, ¿no?, el tema de seguridad de ellos viene de una perspectiva muy estadounidense en este caso, ¿no?, que a los americanos les gusta un montón llevar la gente a juicios, y es una manera de cubrirse las espaldas, ¿no? Bueno, en primera mano, ¿no? O bueno, en primer plano, quería decir. Aunque hay muchas cosas que tienen sentido y que tienen sentido también para nosotros como guías, ¿no? Mientras que lo que estaba hablando Iago, ¿no?, todo el tema de los conocimientos y habilidades técnicas es una cosa muy visible, y también por eso una de las cosas en que se fijan tradicionalmente los guías y las empresas mucho, eso es un tema muy invisible. Bueno, en el mejor de los casos, muy invisible, ¿no? Porque cuando no pasa nada, tampoco hay que preocuparse mucho de emergencias o de seguridad y cosas así. Pero esto también yo empiezo a mirarlo de una manera un poco más amplia, y por eso también lo llaman gestión de riesgos. Y eso es una cosa que yo creo que también es algo más recién, ¿no?, que la gente a la vez quieren más aventura y más seguridad. Antes la gente estaba mucho más consciente de cuando yo hago cierto deporte o otra cosa, que el riesgo de lesionarme o de que pase algo era más grande. La gente tenía un poco más miedecillo, ¿no? Ahora también con todo el avance tecnológico, que la gente se pueden llevar el móvil y saben dónde están y piensan que pueden llamar ayuda en cualquier momento, ha cambiado el ambiente mucho, ¿no? Hace 20 años, o bueno, sí, 20, 25 años,
cuando tú cogiste una bici de montaña y te metías sin mapa o nada y en una ruta que no la conocías, no como guía, pero privado, tú también siempre pensabas, yo necesito toda la fuerza para hacer toda la vuelta, porque no sé dónde me voy a encontrar y si se corta el camino o lo que sea. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Con tanta información y todo eso. A la vez también nos ayuda un poco. Entonces, para que todo este tema sea más o se queda lo máximo invisible, hay una cosa que empieza mucho antes que todo la ruta y todo eso, ¿no? Es la prevención. La prevención de que pase algo. Y esto, mirándolo un poco, la primera cosa es la formación. Y Yago ya lo dijo directamente y también Cali lo reforzó, ¿no? Que un curso de primeros auxilios es más que importante. En Andalucía incluso es una cosa que lo piden directamente. Hay la mayoría de las empresas que lo piden también de sus guías que tienen una formación de primeros auxilios. Y no cuenta que lo has hecho uno hace 20 años, lo importante es que tienes uno que está actual. Yago también puso ejemplos. Cuando alguien se encuentra en una situación fea, es muy bien tener algunas ideas o también, ¿no?, una práctica más recién de yo hace 10 años me acuerdo que hice una cosa, ¿no? Eso también se amplía un poco más en el momento cuando se trata de cuando se entra en zonas más remotas y más difíciles de acceso, ¿no? Y sobre todo cuando lo miramos en el mundo de bici y montaña y te metes en zonas menos accesibles, allí incluso hay cursos de primeros auxilios y salvamiento, ¿no?, en el medio ambiente. Cuando hay alguien que trabaja mucho en esto, vale la pena de pensarlo. También por otra cosa, no solamente por el tema de y tienes esto y lo sabes cuando pasa, también te hace muy consciente del un poco qué puede pasar o algo así. Tú te sientes también más preparado ante una situación complicada, ¿no? Luego, también tocó el tema, Yago, muy bien, el tema de los requisitos y los aspectos legales. Bueno, hay algunos requisitos que son, bueno, como por ejemplo tener un curso de primeros auxilios, pero también hay que mirar un poco los requisitos locales que hay, ¿no? Por ejemplo, hace falta llevar un casco o qué más, ¿no? Cómo va el tema de, también habló, ¿no?, del tráfico. Luego también hay esos aspectos legales en el tema de dónde puedo meterme. Una de las cosas muy malas que te puede pasar como guía es te has metido donde no habrías tenido que meterte y pasa algo. Y cuando, bueno, en este caso, si es, por ejemplo, en el ámbito de montaña o algo así, la Guardia Civil o alguien viene a por ti, la primera pregunta va a preguntar quién te ha llevado aquí y cómo te ocurre esto, sobre todo si tú eres el guía y tienes que tener en principio este conocimiento. Entonces, eso es también una de las cosas que hay que tener mucho en cuenta, las responsabilidades que llevas tú. Y las responsabilidades muchas veces también indican un poco a dónde no te deberías meter, no solamente geográficamente, pero también en algunas cosas, ¿no? Y saberlo es también, ayuda mucho, ¿no? Entonces, es una cosa en la prevención, estar consciente de lo que hay. También en el sentido de yo como guía, como lo dije, ¿no?, ¿qué responsabilidad llevo? Yo en el momento cuando estoy con los clientes soy yo, la empresa y todo. Entonces, si la empresa está muy lejos, incluso en el peor de los casos, 9 horas más atrás y pasa algo y no puedo llamar a nadie, soy yo que tiene que tomar todas esas decisiones, ¿no? También no solamente es una responsabilidad que te da, muchas veces la gente también no lo piensan así, pero también te da cierto poder de tomar algunas decisiones porque no hay nadie más que lo toma. Pero tienes que estar consciente de esto y también tener un poco, ¿no?, ya el standing para tomar esas decisiones.
Luego, esto es casi más tema de empresa y entonces, espera, es más un tema que debería entrarse la empresa en esto, ¿no? El análisis de riesgos. Es un proceso muy común que se hace en el mundo anglosajón, se habla de RIAT, Risk Inventory Analysis and Treatment, y es un poco mirar todas las rutas anteriormente. Entonces, ¿dónde hay sitios de riesgo? ¿Qué tipo de riesgos hay? ¿Qué manera hay para bajar el riesgo o quitar el riesgo a un nivel aceptable? ¿Y qué pasa cuando no puedo bajarlo a un nivel aceptable, ¿no? Bueno, para poner una cosa que no es tan del monte o algo así, nos puede tocar mucho más. Hay una ciudad y no hay una salida muy buena, o la ruta que he diseñado yo, la salida es casi por una autovía, ¿no? Entonces, claro, por el tráfico y todo esto, es una cosa que no es viable, sobre todo si es, por ejemplo, un lunes a las 9 de la mañana, es muy, muy difícil. Entonces, allí hay que mirarlo un poco y se llega a lo mejor a la conclusión que es demasiado peligroso, no sé, o hay que buscar otra alternativa, o si esa alternativa no encaja con todo el día, hay que hacer un shuttle, ¿no? Se trata un poco de esto. Si la empresa no lo hace o no lo tiene tan estudiado, vale también, bueno, para el guía también es importante saber esto. Sobre todo, también, por ejemplo, y eso puede pasar en casi cualquier ruta, cuando me encuentro en algunas zonas donde hay muy poca cobertura, ¿no? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde está el próximo servicio de 112? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿No? Un poco esas cosas. Así que esto es, no hace falta estudiarlo siempre al detalle, pero estar consciente de esto es una de las cosas y saberlo antes cuando yo, por ejemplo, cuando yo como guía acepto un trabajo así, es una de las cosas. Si la empresa no viene directamente, que yo lo miro, ¿no? También para ver un poco a qué riesgo me meto yo y estoy dispuesto o capaz, ¿no? De hacerlo. Entonces, luego, protocolos de seguridad. Esto ya es una palabra muy pesada en ese sentido. En principio, todos los guías naturalmente lo tienen, pero no lo llaman así, ¿no? Es un poco qué hago yo, cómo, cuándo y dónde para que no me lío mucho. Esto que sea más expresado, ¿no? Explícitamente es cuando o se trabaja en equipo o incluso a veces, eso también viene un poco más de la empresa, cuando hay guías que cambian mucho, ¿no? Y la gente no tiene ya un protocolo ya que forma parte de su ADN, ¿no? También vale la pena trabajando por sí mismo o con un compañero a hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, y eso, una de las cosas esa, por ejemplo, es hacer un briefing de seguridad al principio de cada día o al principio del viaje, avisando a la gente, ¿no? Esto es un punto que hay un poco de peligro y esto, el otro, cómo lo llevas tú, cómo lo hablas entre tu compañero y tú, si van dos guías, ¿no? Llevar el grupo, etcétera, etcétera. Esto es un poco. Y luego viene esto que ojalá nunca lo tenemos que sacar, pero es un plan de emergencia. Un plan de emergencia no tiene que ser muy grande y no significa que es un plan que vale para los 1001 posibilidades de emergencias que hay en un viaje. Se trata mucho más de cómo, que eso es un poco la pauta en cualquier emergencia que mantengo, ¿no? A veces te pasa, o Yago dijo, no, dio muy buen ejemplo, te encuentras en una situación muy complicada y te bloqueas, ¿no? Entonces sacar esto, llama primero a esto, luego haz esto, luego haz eso. También son normalmente las pautas que hay, que se aprende en cualquier curso de primeros auxilios, pero luego también se adentra también más bien en el tema de la empresa, ¿no? Entonces, ¿quién hay que informar del grupo? ¿Quién hay que informar dentro de la empresa? Allí también a veces no viene el tema de, bueno, luego preguntas legales, pero también en el momento preguntas logísticas, ¿no?
cómo puedes seguir dando apoyo al resto del grupo, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, un plan de emergencia desarrollado antes vale mucho en el momento de una emergencia, ¿no? Luego vamos a mirar un poco lo que pasa en el tema de en ruta, ¿no? Así, cuando desgraciadamente lo que debería ser invisible se ha puesto visible, ¿no? Para el guía en este sentido también, ¿no? El primero es conocimiento de primeros auxilios, pero también conocimiento de la situación donde está. Llamar a 112, no tener cobertura de internet o algo así para que tú puedas mandar tu ubicación y tener que explicar dónde estás y no lo sabes, o tienes que alejarte del accidente y llamar a alguien y no sabes describir dónde está la gente, es también muy, muy chungo, ¿no? Y eso pasa, incluso porque la situación conlleva mucho estrés cuando, ¿no? Cuando tiene un caso gordo, alguien que tiene una rotura o algo así, que duele un montón, que está gritando sin parar, que normalmente es casi un buen señal porque todavía sigue vivo, ¿no? Pero es un peso tremendo que tienes encima, ¿no? También eres el guía que también tiene que manejar el grupo, el resto del grupo, ¿no? Entonces, es importante, tienes que saber dónde estás, tienes que saber conocer la zona, tener un conocimiento más allá de esto, un poco, incluso este conocimiento que va también en prevención. Cuando yo, por ejemplo, veo que hay un cambio de tiempo importante, o tengo que cambiar el itinerario de la ruta o algo así, porque lo que nos pasa mucho, por ejemplo, en Andalucía es la gente piensa, vamos al sur de España y ole, ole. Pero claro, no estamos en la playa y bueno, yo me acuerdo un día hemos llegado no sé, a lo mejor era mayo o algo así, o principio de octubre, llegando a Úbeda y estaba agua-nieve cayendo encima. Entonces, una bajada de temperatura que nadie de los clientes se esperaba, porque estaban pensando que está en el sur de España y allí siempre hará 20 grados, pero que estuvimos a 4 grados llegando allí. Y eso puede significar un riesgo, ¿no? Entonces, también hay que tener ese tipo de conocimiento. Con el conocimiento hace falta también el juicio, para que tú también puedes tomar tus decisiones. Y allí, no siempre, pero muchas veces estás también más o menos solo. Cuando puedas y asegurarte con la empresa y todo eso, está muy bien. Pero hay momentos en que tú tienes que tomar el juicio. Y el juicio no solamente significa que lo termino, lo paro el servicio y digo tenemos que encontrarnos algo así, porque claro, eso es la vía más segura y siempre voy a decir, bueno, voy por el camino más fácil, pero la gente a veces vienen porque quieren ir el camino un poco más complicado. Entonces también tengo que tener suficientemente juicio para decir esto se puede hacer, ¿no? Aunque a lo mejor se ponga malo el tiempo o la situación es más difícil porque el camino, bueno, hubo algunos cambios y todo. Esto es el tema de juicio. Y eso también, para eso necesita falta el conocimiento para que tú te sientes suficientemente seguro para tomar tu juicio y también cierta madurez, ¿no? En ese sentido. Luego, tus decisiones tienes que comunicarlo y eso es muy importante para la hora de decir a un grupo, ¿no? Que a lo mejor hay un cambio o ha pasado algo, ¿no? Y es un momento en que el grupo necesita un líder, ¿no? Cuando alguien ha tenido un accidente o otra cosa ha pasado, que no siempre tiene que ser un accidente y algo feo así, pero hay un montón de otras cosas que pueden pasar y así hace falta que el guía tiene ya el liderazgo para también dar al grupo esa sensación o la confianza que este está sabiendo qué está haciendo, ¿no? Eso significa, si tú empiezas a volverte loco y no sabes qué estás haciendo, es muy complicado y la gente no se te fía en absoluto. Y pasa una cosa, a lo mejor incluso, que alguien del grupo va a tomar ese liderazgo, que es no solamente por orgullo,
profesional, pero también por otras razones muy complicadas, ¿no? Allí en el liderazgo también significa muy bien identificar que te pueda ayudar, porque el liderazgo no significa que tú tienes que hacer todo solo, que te puedes ayudar un montón de gente. Y en el cicloturismo hay, por ejemplo, muchos médicos, entonces una de las cosas primero que pregunto en todos los grupos, a ver dónde está un médico y si pasa algo yo sé que yo me puedo quitar tranquilamente encima, ¿no? Porque, de ahí de medio, porque hay alguien que sepa mucho más que yo, ¿no? Luego, ya hablo de esto también, ¿no? Un poco antes, las habilidades físicas y psicológicas. Sí, hemos repetido que no somos deportistas de élite, pero yo tengo que tener una habilidad física para aguantar la ruta, ¿no? Y todo el viaje. Y eso significa, cuanto más mayor uno se hace, más hay que entrenar, porque esos son días largos de verdad, 120, 150 kilómetros, ir en bici. Eso es cuando los clientes terminan su día, pero es realmente cuando tú empiezas tu día, ¿no? Entonces, con lo de bici solamente es que cuando yo 120 kilómetros de bici me machacan y no puedo hacer nada más, no sirvo, ¿no? Y en una emergencia más todavía, porque claro, allí a lo mejor tengo que reunirme con el resto del grupo y tengo que ir adelante para atrás entre el grupo y otro punto. Entonces hay que tener unas habilidades físicas que corresponden con la ruta, ¿no? Y normalmente cuanto más complicado está la ruta, más habilidades físicas y técnicas tienes que tener, ¿no? Cuando te metes en un ambiente un ámbito muy técnico de bici montaña, sí, es así. Si tú tienes que saber que toda la ruta la puedes hacer sin que tú pases miedo, ¿no? O que tú dices, esto es muy complicado y ahora me cuesta a mí. Igual que, bueno, en Experience Plus tenemos los supuestos expeditions, esos pueden ser viajes hasta 40 días y una media de 100, 120 kilómetros al día. Allí de guía, de verdad, estoy aprovechando un montón los días que llevo yo la furgoneta porque necesito descansar. Si no, no llego, ¿no? Luego, las habilidades psicológicas, bueno, eso es muy difícil de entrenar o formarse un poco en esto, eso tiene que ver con cada una persona y a veces es sorprendente, gente que normalmente no parecen ser tanto, de repente trabajan como un robot sin ninguna duda o algo así, en una situación así, y gente que son muy hábil en muchos sentidos se bloquean, ¿no? Y puede pasar en la misma persona, ¿no? Hay un accidente y saben hacer todo, y hay otro accidente y se bloquea todo, ¿no? Eso es un poco, hay que tener eso un poco en cuenta, ¿no? Y luego flexibilidad. La flexibilidad es también porque para evitar una emergencia y también en el momento de una emergencia, ¿no? Eso es una característica muy importante. También se nota, eso también tiene que ver algo un poco con la experiencia y la profesionalidad, ¿no? De los guías. Cuando más experimentados son, más sueltos van por allí y no tienen que agarrarse al programa 100% y cuando esto hay un cambio están completamente perdidos. Entonces, eso es una cualidad que un guía en sí mismo también tiene que buscar para adaptarse a la situación, ¿no? Que hay por allí. Iago, si tú tienes alguna cosa así para añadir al tema de seguridad y gestión de riesgos, o si hay algunas preguntas, voy a mirarlo un poco. Sí, mira, justamente, bueno, no hay una pregunta. Hay algunas preguntas sobre el tema, creo que era de ATA, que te preguntan por enlaces. Yo he puesto la página genérica de ATA. En algún caso estaban preguntando algo un poco más específico sobre el tema de seguridad y no sé si tú puedes luego proporcionar ese enlace. Sofía estaba preguntando... ¿Puedes repetir el nombre o enlace de la web? Yo supongo que fuese ese, de Adventure Travel.
Luego, bueno, simplemente aquí sí, las situaciones de riesgo pueden ser de todo tipo. Creo que ya ha resumido perfectamente todas las cuestiones que entran. Es cierto que va mucho con las capacidades personales, pero también es una cuestión que se puede educar y formar. Yo mismo me he dado cuenta que en eso con la experiencia pues he cogido bastante más capacidad de gestión y luego que de verdad la cuestión es que luego habéis que estar listos a nivel emocional y práctico. Yo siempre lo digo, yo terminé un tour con un cliente en un hospital, cosa que ha pasado varias veces, pero en ese caso era un hospital psiquiátrico. Y claro, ahí ¿cómo lo gestionas? Era la primera vez en nuestra vida que nos encontrábamos con un brote psicótico en tour y esa persona llevaba 40 años de vida de pareja con su mujer que estaba en el tour y ella también no había visto nunca así antes. Entonces es una situación completamente distinta, distinta para la persona, distinta para ti, distinta incluso para sus familiares y muchas veces es que cuesta dar el primer paso en ciertas problemáticas porque cuando alguien tiene un brazo roto ya lo tienes claro, tiene un brazo roto, pero cuando las problemáticas muchas veces son también de tipo sanitario, pero son mucho más delicadas, como de carácter también psicológico, psíquico. Tuvimos otro cliente, creo que estabas quizás tú también en tour, que tenía Alzheimer. Había venido también con su mujer y era una persona que estaba realmente progresando de forma rápida con un problema de Alzheimer. Entonces, bueno, tuvimos que gestionar esa situación desde múltiples ámbitos, porque cuando tú ves a tu cliente que delante de ti la primera vez coge una rotonda al revés, pues ya... y te quedan todavía 11 días y 700 kilómetros de pedaleo delante, pues te preocupas un poco y ya te digo, la situación de la gestión de riesgo y de seguridad es muy amplio. No tenemos que pensar solamente en cuestiones sencillas de gestión de una emergencia, sino justamente, incluso en muchos casos, trabajar antes para reducir al mínimo los riesgos y aclarar de quién es la responsabilidad una vez que alguien decida seguir en un tour en esas condiciones, ¿no? Bueno, es lo que ha dicho Yago, es muy gracioso. Hace 2 años fue a una reunión de la ATTA y alguien me preguntó directamente, entonces, ¿cuál es vuestra política con gente que entran con demencia y Alzheimer? Y dijo, bueno, es que nosotros hemos pensado que eso es un caso muy excepcional. Eso luego ya casi trata también más del tema de trato con clientes, ¿no? Y relación con clientes, porque eso es un poco donde hay que mirar, pero también entra ya allí, ¿no? Todos los temarios, esto ya uno entrelaza o están ya cubriendo uno o tocando uno con el otro, pero son un poco esas cosas. Pero también, yo siempre lo digo, ¿no? A mí me ha gustado mucho hablar del tema de la seguridad y es muy importante, pero a la vez, ¿no? Es también una cosa que es muy bien que tienes la formación y todo esto listo, pero no hay que ir acojonado todo el rato. Nuestra responsabilidad, labor y misión es hacer que la gente lo pasen bien, ¿no? Entonces también hay que ir con alegría y todo eso. Entonces, si tú vas todo el rato, a veces pasa, pero si tú vas todo el rato diciendo esto va mal, seguro que va mal, pero es una cosa que, por eso lo digo y hago tanto hincapié, cuanto más prevención hay, menos problema hay realmente en el tour, ¿no? O en la ruta o en el servicio que se da. Mira, aquí hay ¿cómo resolvimos esa situación? Creo que es bastante interesante porque justamente fue una solución compleja, ¿no? Tanto en este caso como en el caso de la persona con el brote psicótico. Por eso que digo, ya no es solamente intervenir puramente sobre el problema directamente. Uno de los elementos fundamentales que te tienes que plantear, bueno,
eso, hay dos elementos fundamentales. Uno, como tutelar a ese cliente y luego como tutelar al resto del grupo para que ese cliente no se convierta en el punto central de todas las atenciones de los guías, que revierta en una problemática mayor para todo el grupo. Es decir, tú no te tienes que olvidar nunca que cuando hay un problema en el tour, luego existen otras 10 personas que justamente tú tienes que proteger de ese problema porque siguen siendo sus vacaciones y no tiene que convertirse en su problema también, ¿no? Es un aspecto muy importante. En ese caso, por ejemplo, nosotros hablamos con la sede central porque había una cuestión también de responsabilidades legales. Ellos nos dijeron, mirad, aquí están los extremos para decirle a esta gente que deberían de irse si no son capaces de gestionar esa cuestión. Nosotros podemos hablar también directamente con ellos. Entonces también hay una componente de viabilidad legal y económica de tramitar una posible salida de una persona. Con ese punto de salida encima de la mesa, es decir, existe la posibilidad que os vayáis del tour, pues lo planteamos con su mujer y también indirectamente con él, porque él al final es una persona adulta que tiene que saber que está en un proceso de enfermedad, ¿no? Y la solución, pues también entró otro cliente que se ofreció una chica, dijo, Jay Lenta no es ninguna forma casi suele estar, por lo que comparto mucho rato con esta persona, básicamente lo que hicimos a los 3 guías, porque en ese caso nosotros trabajamos con 3 guías, por lo que el que hacía de escoba estaba un poco más con esa persona, su mujer, ¿sí? Bueno, perdona que te corto, pero veo la hora y vale. En cada caso así es muy complejo. Pero era simplemente decir la complejidad de la solución fue organizarla con todos los recursos existentes, no directamente ir puramente a ese punto. Allí es una de las cosas interesantes, que hubo cierto protocolo que siguieron, ¿no? Todos, los guías, la empresa y todo eso, que se puede aplicar a cualquier caso, porque tú te preparas para este caso y la próxima vez te pasa otra cosa y no es así, ¿no? Entonces, por eso es también es peligroso y es muy fácil hablar de muchos casos muy concretos, pero no te prepara para la otra cosa. Eso también es, ¿no?, lo que dijo Iago antes, ¿no? Mantener una visión más global en todos los temas y aspectos así. Si queréis, voy a seguir con el próximo tema. Luego, cuando hay más preguntas de allí, podemos tocarlo un poco más, ¿no? Entonces, ahora. Bueno, vamos a entrar ahora, y eso también, como lo dijo Iago, ¿no?, un poco al tema de seguridad lo vamos a tocar, es el trato con el cliente o el Customer Experience. Vamos a cambiar todo esto un poco, como lo he dicho, ¿no? No somos el Corte Inglés, entonces no tenemos atención al cliente, porque atención al cliente es alguien que tiene una relación muy pequeña, ¿no? Es más bien relación con el cliente y la experiencia que tiene el cliente y la gestión de grupos. Primero, ya al principio, ¿no?, hemos hablado de que el papel del tour leader ha cambiado mucho últimamente y cuáles son los papeles, ¿no? Aquí hemos cogido algunos de los papeles y nos fijamos más bien en los papeles hacia la cara de los clientes. Ya menciono otros hacia cara de la empresa, ¿no? Ser contable, ser persona de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nos fijamos allí en relación con los clientes, ¿quién hay, no? ¿Qué papeles juegas? Y ese papel, todos esos papeles puedes jugar incluso 1, 2, 3 o 4 veces al día, ¿no? Y eso también muestra la polifacética personalidad que tiene que tener para trabajar un poco en esto, ¿no? Bueno, empezamos primero con el líder, ¿no? Eso es, tú tienes que ser líder, lo hemos mencionado también en el tema de seguridad. La gente tiene que tener confianza en ti, que tú sabes qué estás haciendo y que, ¿sabes?,
gente normalmente cogen un guía cuando está en una situación o en una región que no la conocen. Entonces, si tú empiezas con un guía y dices a los 5 minutos, vaya, esto no sé cómo va a acabar, no te inspira la confianza para seguir, volver o lo que sea, ¿no? Luego, ciclista y mecánico. Eso Yago lo desarrolló no mucho en el tema, en los conocimientos y habilidades técnicas. Y el anfitrión es una cosa que a veces los guías se lo olvidan, ¿no? Soy ciclista, llevo a la gente de A a B, el líder lo ven, pero también tú eres el anfitrión. Y eso es un papel un poco más complejo en el sentido que tú también eres la única cara que ven de la empresa hoy en día. Hoy en día la gente, bueno, muchas veces, lo hacen la reserva por internet y esto y lo otro, y puede tener una empresa muy grande detrás de todo eso, y el día que llegan y ven a alguien es el guía, y el guía allí también como anfitrión representa la empresa, pero también tiene que tener esa capacidad de acoger a la gente y que la gente se sienta bienvenida y bien, ¿no? En todo el servicio que se da, ¿no? Luego el navegador, también, ¿no? Lo mencionó Yago, la importancia que tiene. Luego el intérprete y el traductor, ¿no? Es una de las cosas, y ahora, claro, primero se piensa con un público extranjero, ¿no? Hablando de Andalucía, por el acento, a algunos españoles a lo mejor también hace falta un traductor, pero me refiero mucho más también un intérprete de culturas locales, de la región, de la zona y todo esto, también para hacer a la gente entender cómo es y qué es la zona que visito y todo eso. Es un papel que también lo vemos en guías de bici, es menos desarrollado, ¿no? O hay menos disposición, pero es luego más que importante, y lo vamos a ver también un poco por qué. Luego, él siendo compañero de equipo, ¿no? Si manda gente fuera o incluso si solamente hay un guía o un coche de apoyo, hace falta que esa persona se pueda llevar muy bien con el resto del equipo, ¿no? La oficina, su compañero en ruta y todo eso. Y es muy, muy importante, ¿no? El viaje se hace muy complicado cuando tienes un compañero de equipo que no es muy compañero de equipo, no ha sido de equipo. Entonces esto es una pesadilla, y también una pesadilla para la empresa, porque hay que gestionar muchas cosas allí que en otras rutas, cuando hay guías que se llevan bien, no hay. O tampoco, la gente muchas veces lo relacionan con el tema de amistad. Esto casi lo hace lo más fácil, ¿no? Pero también tiene que ver con profesionalidad. Hay algunos guías que trabajan juntos como leche y en privado no tiene contacto ninguno, ni siquiera uno en tres, ¿no? Entonces eso es también esa profesionalidad que hace falta. Luego, también una cosa que se olvida, la gente hoy en día no te contratan como alguien que conoce el camino de Granada a Sevilla o algo así. La gente quiere viajar contigo, porque también tú eres una persona interesante y porque tú tienes algo para contar, porque tú sabes algo por la región por donde vas, porque tú eres una persona amable, ¿no? Es un compañero de viaje que compartes historias y todas estas cosas son muy, 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 muy importantes, y cuando esto pasa, te conviertes en un compañero de viaje con los clientes, te da mucho a ti, ¿no? Pero al cliente es impresionante cómo se sienten ellos con esto. Y eso es una de las cosas que, bueno, se puede buscar un poco, pero tiene más que ver con tu actitud y algunas técnicas a lo mejor también allí, pero es un papel muy, muy, muy importante, sobre todo en el tema de fidelización de clientes. Si tú tienes 3 o 4 rutas que vuelvan y todo eso, es muy importante que la
gente te ven a ti también como un compañero de viaje. No solamente, por ejemplo, el líder que dice que tienen que hacer. También tiene que ponerte a su lado, yendo con ellos en la bici y hablando y charlando, ¿no? Luego el coach, ¿no? El coach, muchas veces o mayormente la gente viene para hacer un viaje y buscan justo que está algo, ¿no? Por donde andan ellos, más o menos. Y tú también tienes que ser suficientemente buen ciclista o mecánico para decir, como tú vas en la bici, podrías a lo mejor mejorarlo un poco. Podemos subir el sillín o esto, el otro, ¿no? Hacer un bike fitting. Eso es muy sencillo de aprenderlo y luego la recompensa es tremenda. Porque a alguien que le ha dolido la espalda toda la vida porque él tenía la bici mal puesta y de repente va en la bici con menos problema, te lo va a agradecer para el resto de su vida de ciclista, ¿no? También es porque la gente busca en un turismo activo el reto, ¿no? Y allí estás tú para ayudar a esa gente lograr el reto, ¿no? Y eso también tiene que ver algo que estás tú un poco como el coach, el entrenador o algo parecido que les puede dar consejos, ayudar un poco, ¿no? Y también he utilizado la palabra coach porque no es un entrenador en ese sentido que dice, tú tienes que hacer esto y el otro, ¿no? Es una manera más suave, ¿no? De sugerir a la gente lo que pueden hacer. Y por fin, el gastrónomo y el sommelier, ¿no? O el sibarita, entonces, de cualquier viaje. La comida es una de las cosas muy importantes, ¿no? En el ámbito de MICE, ¿no? De incentivos y todo eso, cuando la gente fueron a un evento o algo de incentivos, si pregunta a la gente luego, ¿qué tal ha sido? Y la gente habla de dos cosas, del hotel y de la comida, ¿no? Entonces, en un viaje de bici tienen más experiencias, ¿no? Entonces no hablan de esto, pero la comida forma parte importante, más importante todavía, porque como la gente va mucho en bici, muchas veces luego ya tienen más ganas de comer y menos mala conciencia. Y eso significa que también, ¿no? Tiene que tener un conocimiento amplio y profundo de la cocina local, ¿no? Entonces, si tú guías en Andalucía o algo así, o en Granada, y cuando te traen un remojón granadino, tú tienes que explicar no solamente qué es, también por dónde viene y por qué, y algo así, ¿no? Que ha sido una comida de la gente pobre antes y porque esto eran las únicas cosas que había, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Porque es un poco el papel del intérprete también allí, porque claro, cuando vamos al extranjero nos encontramos siempre con comida que no la conocemos. También hay que abrir un poco el camino y el paladar para que la gente también se atreven a probar alguna cosa, ¿no? Los americanos, bueno, hay gente que, por ejemplo, que hay aquí cultura de comer caracoles o algo así, y alguna gente que lo ven la primera vez y están alucinando, ¿no? Con esto. Luego, cuando lo explicas, la gente lo prueba y están bastante contentos de esto, ¿no? Pero es una parte muy importante y también muy gratificante. Sobre todo también cuando vas al tema de sommelier, ¿no? Todo el mundo le gusta beber vino y ahora con el tema de la cerveza también viene de allí. Cuando tienes algún conocimiento de esto, y cuanto más mejor todavía, muchas veces se visitan muchas bodegas, muy buen momento de aprender, y si no, es muy bueno de ir a una bodega y hacer una visita guiada. Primero, se ve cómo trabaja otro guía y segundo, se aprende un montón de cosas que luego lo puedes utilizar tú. Entonces, no son todos, esos son los papeles donde termino ahora, no son todos los papeles, lo mencionó también Yago, ¿no? Eres psicólogo, a veces psiquiatra y a veces te parece, bueno, enfermero y a veces parece como maestro o maestra de una guardería, porque hay una pelea o algo así entre la gente y tú tienes que entrar allí diciendo, la gente tiene 20 años más que yo, ¿qué tiene que ver, ¿no? Así que hay más, ¿no? Y eso es una de las cosas que también
hace falta que te puedas mover de un papel a otro y sentirte cómodo con todos esos papeles. Y no solamente en un viaje de 14 días o 10 días o algo así, eso incluso ya empieza en un viaje de 2 horas o 3 horas, un servicio así mucho más corto, ¿no? Seguimos un poco, ¿no?, con el tema de trato con el cliente y Customer Experience. Hablamos ahora un poco de recursos, habilidades y ese tipo de cosas que te ayudan un poco en esto. La primera cosa es la comunicación. La comunicación es probablemente una de las partes más importantes. Cuando yo busco un guía y se presentan los guías, la pregunta que muchas veces le pongo es: cuéntame una historia sobre esto o el otro. Y a mí me interesa saber cómo lo transmite. Primero quiero que pueda transmitir toda la información que tenga, ¿no? Luego también me interesa ver que lo transmite de una manera entretenida y no muy seca. Y también significa que la comunicación es la manera en que casi más te relacionas con los clientes. Y allí no entra solamente la comunicación verbal, ¿no? Lo que cuentas y lo que sabes, y etcétera, etcétera. También se trata de una comunicación no verbal, ¿no? Entonces, cómo yo me pongo delante de los clientes, cómo me acerco a los clientes, buscar contacto con los ojos. Bueno, solamente para dar un ejemplo, ¿no? Lo más cómodo para ti es ponerte con la espalda hacia el sol y tener los clientes enfrente de ti y no quitarte la gafa del sol y empiezas a hablar. La gente no te ve en los ojos, no pueden verte porque ya tienes el sol detrás, ¿no? Entonces hay que cambiarlo, y aunque el sol te pica mucho el ojo, quitarte el gafa del sol, porque allí realmente estás también, ¿no?, creando conexiones. Y eso es, cuando no hay conexión, tampoco hay comunicación. Y la comunicación también es tan importante, saber comunicar bien para que la gente sepa qué tienen que hacer y para que tú puedas hacer tu servicio como tú quieres que sea. Y a veces también, ¿no? Esto significa, tengo mucha prisa porque tenemos una visita a las 3 y no sé cómo llegar normalmente porque todo el mundo está allí detrás y no puedo ir, anda, ¿no? Eso ya cuesta un poco. Hablando de tiempo, voy a seguir un poco más. Empatía y curiosidad, ¿no? Es muy, muy importante. Empatía, primero, para tener la empatía y sentir un poco cómo se siente el cliente, ¿no? Sin que hable, sobre todo, ¿no? En un grupo hay muchas veces que más se quejan, que menos problemas tienen, pero hay algunos que son muy calladitos y realmente que tienen los problemas. Entonces, allí tiene que tener mucha empatía. Curiosidad por la gente es muy importante. Uno de los fallos más grandes que se puede hacer, creo yo, de guía es entrar, ni siquiera presentarte y empezar con lo que tú haces, ¿no? Lo más importante es presentarte a ti y luego preguntar qué han hecho antes. Si la gente hace un recorrido por Andalucía, por ejemplo, no en bici, digamos, un viaje cultural, y tú recibes a la gente en Granada, en Plaza Nueva, para darle una ruta y empiezas a contarle toda la historia de Andalucía y ellos ya lo han escuchado 4 veces, lo vas a perder directamente. Entonces eso también es la curiosidad para saber dónde está el cliente, dónde es el punto de recogida para llevar al cliente a donde quieres llevarle y para prepararle una experiencia muy especial. Si yo no tengo esa curiosidad y pienso que yo sé todo de los clientes, ya es un poco empezando con mal pie, y no siempre, pero muchas veces también donde no deberías. Otro tema es problemas y conflictos, ¿no? Entre clientes, pero también entre cliente y tú. Y eso es, no, cuando Yago habló del tema con esa persona que tenía Alzheimer y era complicado, es una cosa en que nosotros nos fijamos mucho, ¿no? Que entre compañeros, ¿no? Tenemos un proceso muy desarrollado de
retroalimento, ¿no? El feedback, cómo darlo, cómo recibirlo, cuándo se hace y cómo, todo esto. Pero a la vez, ¿no? Cuando esto ya no funciona, ¿no? ¿Cómo emplear lo que llamamos, ¿no? Una conversación complicada, ¿no? O difícil? Eso significa, a lo mejor tiene que decirlo a un cliente que no puede seguir o otra cosa, ¿no? Y eso es técnica, ¿no? Hay gente que tiene el don, pero no, la mayoría, la gran mayoría no lo tiene, pero tampoco es algo fuera del mundo, es algo que se puede aprender y que se puede, bueno, ensayar en su momento con compañeros empezando algo así y luego ya un poco más en el mundo real, ¿no? Pero es algo también muy importante porque cuando hay uno en el grupo que a lo mejor, por ejemplo, lo lleva todo al mal, es que todo el grupo sufre al final. Y incluso un viaje muy bonito se puede convertir en un viaje de horror. Y eso es cuando también tiene que saber cómo manejar o gestionar una situación así. Allí también, bueno, antes de seguridad, allí entra también el tema de cuándo decido yo por el bien del grupo y por el bien de un individuo, ¿no? Eso también a veces pasa. Tienes una persona que es muy exigente y te pide un montón de cosas y luego dices, bueno, no puedes dejar el servicio para el resto del grupo, ¿no? Y ahora, para la seguridad, no tiene nada que ver con la seguridad que estuvimos, bueno, menos con la seguridad con que estuvimos hablando antes, ¿no? Tiene que ver más bien con la seguridad del cliente o para el cliente. Entonces, también, ¿no? Necesita un poco de empatía para saber si este cliente esté bien o no. Puede ser que físicamente no está a lo tanto para un tour así, o que se encuentra mal, o que yo he tenido gente que querían cruzar la Sierra Nevada y subieron hasta Hoya de Mora en coche o en autobús, subieron en la bici y empezaron a pedalear y a los 15 minutos vi uno que le daba casi un infarto y de hecho tenía problemas de corazón. Como era un incentivo, le daba corte de decir que no quería o pudo y le teníamos que mandar a casa. Era súper contento al final, ¿no? Pero tú tienes que mirar esto. Está la gente bien, físicamente bien, ¿no? Psíquicamente bien también, ¿no? También emocionalmente. También es una de las cosas, ¿no? Y eso es la base. Si eso ahora empleamos un poco más, llegas al bienestar, ¿no? Y ahí me refiero a cosas un poco más amplias, ¿no? Que la gente se siente bien en el grupo, que tiene la comida que quiere. Eso es un tema muy grande, que cada vez se pone más grande también en Europa con clientes, ¿no? Con gente que son vegetarianos, veganos o no comen esto por alergias o el otro. Tienes que encargarle de todo esto, ¿no? Manejarlo, gestionarlo para que la gente ya se sienten bien por esto, ¿no? O también, ¿no? Cuidarles en ese sentido que la gente tiene la sensación que se encuentran en un momento de disfrute mientras que todo eso pasa. Y luego, eso es, que también lo dijo Iago antes, ¿no? Es la relación con el cliente o el trato con el cliente y la experiencia es cuando tú tienes esa capacidad de pasar sus expectativas y sorprenderles, ¿no? Y eso es tampoco tan difícil, ¿no? Hay también alguna cosa que se puede mirar un poco y cómo llegar a esto. La primera cosa es no prometer más que lo puedes dar luego, ¿no? La primera cosa, pero es cuando has ganado el cliente de verdad, cuando el cliente dice, no me lo hubiera esperado que sea tan bien, ¿no? Y para esto tienes que tener esas capacidades de que hemos hablado antes, en que yo destacaría más comunicación, empatía y curiosidad. Y eso es una de las cosas muy, muy importantes, ¿no? Iago, si puedo decirlo, por ejemplo, es para mí un muy buen ejemplo de empatía y curiosidad, ¿no? Todo el mundo que va con él, al final Iago puede contarte
historia de la vida de todo, cada uno en el tour, ¿no? Y eso es una cosa que es muy, muy importante, porque la gente se siente bien primero, pero segundo, tú también tienes mucho conocimiento luego del cliente. Yago, por favor. No, solamente añadir un par de cosas que creo que es mejor aclarar también sobre lo dicho hasta este momento. Es verdad que eres guía, eres intérprete, eres navegador y luego eres también psiquiatra, enfermero, pero una cosa importante es que hay que también nunca olvidarse que no eres psiquiatra y no eres enfermero. Eso creo que es una componente muy importante. Volviendo a un mini ejemplo, no voy a coger más de 3 minutos. Cuando nos dimos cuenta de que un cliente tenía un brote psicótico, ahí sí que actuamos, entre comillas, como psiquiatras en identificar el problema, pero el paso siguiente, de hecho, fueron 2. Conseguimos contactar con un amigo de familia que era psiquiatra y que habló por teléfono con él, digamos, encauzando a esa persona desde una profesión de psiquiatría real a que esa persona luego en España, en un territorio nacional, fuese a ver un psiquiatra. Es decir, nunca tenemos que salir de nuestras competencias específicas porque justamente hay cuestiones también legales que tendremos que atenernos. Nuestra capacidad es individuar cuál es la esfera de competencia en la que tenemos que dirigir nuestro cliente cuando es tan profesionalizante, tan específica. Y luego hay otro elemento que voy a mencionar casi de forma anecdótica, pero será muy recurrente en el trabajo de guía, en el diseño de itinerarios. Justamente la temática del vino, por ejemplo, es muy central, de la cerveza en otros lugares, pero no tenemos que olvidarnos que estamos haciendo tour en bicicleta. Ubicar el alcohol fuera de luego la prosecución de la ruta en bicicleta es también un elemento muy importante a tener en consideración a la hora de diseñar las rutas como a la hora de relacionarte con los clientes durante el día. Si os separa todo el mundo y todo el mundo se siente y todo el mundo está bebiendo una copa de vino, yo personalmente siempre he tenido la regla de no tocar ningún tipo de alcohol yo como guía durante todo el día y luego nunca ofrecer alcohol en una programación o incluso en un momento informal a nuestros clientes. Con cliente español es menos frecuente, pero con cliente norteamericano, en el momento en que tú hagas un error o el cliente tenga un accidente, si tú le has proporcionado alcohol o tú has tomado, aunque fuera 2 dedos de alcohol, ese podrá ser un problema que te echarán en cara. Así que es algo tan sencillo, pero que con la importancia y el peso que tiene la experiencia enológica en general, hay que considerarlo. Vale. Bueno. No sé si queremos dejar, bueno, no, voy a hacer, porque eso va a ser más o menos el último temario y va a ser más corto y luego lo abrimos para preguntas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la interpretación del patrimonio cultural y natural, ¿no? Lo vamos a entrar mañana mucho más profundo en ese tema y solamente voy a decir un poco por qué vamos a hablar de esto más profundo y por qué es tan importante, ¿no? La interpretación del patrimonio, o digamos, vamos a abrirlo un poco más incluso, ¿no? La interpretación en el tema de guía, ¿no? Es, en 2 palabras, más o menos, transferir información sobre la zona o la región y los sitios por donde voy a los clientes. Bueno, hay varias maneras de hacerlo y el peor ejemplo es el guía que empieza y parece que le han echado una cinta y está y lo habla así. Y todavía hay guías y hay muchos guías que lo hacen, ¿no? Cuando has pagado para algo así, dices, jolín, esto me hubiera podido ahorrar, ¿no? Y hoy en día, sobre todo, cuando vas a algunos free tours y tienes un guía de excelencia que hace una interpretación que es muy, muy, muy buena y luego dices, no tiene comparación ninguna, ¿no?
Entonces, mirando un poco más a qué es la interpretación, ¿no? Es, bueno, he puesto algunas frases, ¿no?, de alguna gente de la interpretación. El primero es la Asociación Internacional de Interpretación, pero la mayoría, y cada uno tiene su propia manera de hablarlo. Lo más importante es un proceso de comunicación, y de una comunicación con cierta misión. Por eso, no es así que solamente se puede utilizar para, por ejemplo, hablar del Torre de Pisa, ¿no?, o de Sierra Nevada como parque natural, o de cosas, ¿no?, de monumentos, lugares y algo así. Es también una manera de comunicación que lo puede utilizar el guía para cualquier cosa. Cuando da consejos de seguridad o cuando hace un briefing de seguridad, ¿no? Porque ¿qué significa o qué se busca con ese tipo de comunicación? Lo más importante, a lo mejor para decirlo, es crear relevancia o hacerlo importante para quien lo escucha. Entonces, más o menos la pregunta, ¿cómo llego a mi cliente y le puedo contar la cosa para que lo entienda que lo he dicho, ¿no? Y al final, que no solamente lo ha entendido, que también lo ha asumido y lo incorpora en su vida y en su día a día. Eso viene de los parques naturales en Estados Unidos, sobre todo, y se ha hecho porque se quería crear que la gente también entienda por qué el patrimonio natural de los parques naturales o nacionales es tan importante, y que la gente entienda que tiene mucho sentido que hay esas zonas protegidas, y con esas protecciones también limitaciones, ¿no? Eso es lo importante. Aplicándolo al tema de seguridad en la bici, y yo hago un briefing de seguridad al principio del día o del viaje, yo quiero que al final de esto los clientes me han escuchado de verdad. Y no que sea una cosa como en un avión, que lo hemos escuchado 1000 veces y tú ya no escuchas, ¿no? Porque lo que quiero decir es realmente importante. Y no solamente esto y el otro. Y también, entonces, es cómo consigo que es importante y que tenga relevancia para mis clientes. Eso es la parte así importante, ¿no? Luego hay la parte que es, ¿no?, más lúdica, porque la gente, claro, están de vacaciones y no quieren escuchar a un discurso de un profesor en la universidad o algo así, ¿no? Ellos lo que buscan es entretenerse y vivir experiencias, siempre volviendo a esto. Entonces, no es tanto explicando esta experiencia, pero vivir esta explicación, experiencia, perdón, allí lo he cometido en el error, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Si la gente ahí se convierte en parte de sí mismo, de su vida, ¿no?, esa explicación que he podido dar. El mejor ejemplo para eso es, por eso volvemos un poco a lo de la gastronomía, ¿no?, o sommelier. Cuando tú haces una cata de aceite, a mucha gente que nunca han tomado o probado de verdad varios tipos de aceites y de repente lo prueban y tú puedes contarle por qué es diferente y no sé qué, y lo puedes relacionar con los 3 días que pasas por Olivares, pasando por Andalucía en bici, la gente luego ya no lo ven ya como un paisaje aburrido. Van a empezar a entender por qué el paisaje es así y también lo van a apreciar, ¿no? Y eso es algo que se busca con la interpretación. Mañana vamos a entrar mucho más en este tema, y es también el tema que guías, creo, menos se esperan, pero es el tema que casi más da al final y al cabo. Todo lo que hemos hablado antes es una cosa que se espera del guía sí o sí. Pero esto es una cosa que se busca y se interesa mucho en enfocar en esto. Bueno. Yago, vamos a abrirlo un poco, y si ahora la gente tiene preguntas, tenemos el chat abierto para esto.
Veo aquí. Aquí, mira, tenemos Emilio, que es socio de la Asociación de Interpretación del Patrimonio. Eso, luego también al final os vamos a dar algunos enlaces y vamos a poner enlaces hacia la Asociación de Interpretación del Patrimonio y varios otros enlaces también. Y la verdad, incluso ampliándolo un poco, se puede utilizar en tu propia vida, ¿no? Si tú tienes tu mujer y quieres convencerle que un viaje de bici es lo mejor que puedas hacer, aunque ella no es ciclista, si tú sabes interpretarlo muy bien, a lo mejor la convences, ¿no? Eso es de verdad más bien una manera de comunicación que otra cosa. Miguel Ángel, tendrías que ir a no preguntas y respuestas, sino a chatear. Ahí están, si deslizas el cursor hacia abajo, deberías de ver la pestaña, digamos, el icono de chatear, y ahí deberían de aparecerte todos los comentarios que han hecho hasta este momento. No sé si hay más preguntas, animaros, que lo interesante también justamente es dar respuestas a vuestras inquietudes en este momento o dudas que hayan surgido. Una pregunta sobre rutas de varios días. ¿Cuándo se acaba una etapa en una ciudad? ¿Los clientes visitan directamente los recursos de la ciudad donde acaba la etapa o se lleva al hotel y luego se les vuelve a trasladar a la ciudad para conocerla más tranquilamente? Bueno, depende, a ver. Yo doy mi respuesta, luego Philip, que ha diseñado mucho más itinerarios que yo, dará la vuestra. Depende de cuánto es relevante la información que tenemos en el sitio donde hay que trasladarnos y qué distancia hay en el hotel y este sitio. Lo explico. La prioridad que tiene una persona que lleva todo el día en bicicleta es quitarse su ropa, pegarse una ducha y ya sentirse libre en ese sentido. Así que si existe la posibilidad de gestionar esa dinámica, pues es mucho mejor. Siempre optamos como primera opción llegar, hacer un check-in en el hotel y ya poder tener el tiempo libre para poder explorar y visitar los recursos que hay. Pero algunas veces justamente nos pilla a mitad de la etapa. En este caso, pues se recomienda al cliente cuáles recursos visitar para optimizar una visita que muchas veces pues, no será optimal por la vestimenta que tiene. También se le recuerda llevarse consigo, por ejemplo, una zapatilla más cómoda o una chaqueta para poder ir a visitar, por ejemplo, unas catacumbas donde hará frío. Lo importante es proporcionar la información al cliente para que si va a realizar una visita a mitad del tour, llevando un tipo de equipamiento que no es demasiado cómodo para eso, pues vaya informado, porque si no te dirá, oye, ¿por qué no me has llevado al hotel antes para coger mis zapatillas, ¿no? Bueno, esto creo que era una de las preguntas. También es importante, por un lado, encontrar un equilibrio, creo, entre actividades guiadas y tiempo libre. Muchas veces la gente acaba un poco agobiada entre esa cantidad de actividades grupales. Hay que dejar un poco de espacio también para que las personas puedan compatibilizar el hecho que eso es unas vacaciones en grupo a que, por ejemplo, es una vacación también con su marido o su mujer o un amigo con el que está compartiendo y tener algunos espacios o incluso puramente a solas para tener su espacio de intimidad. ¿Hay más preguntas que habéis leído? Lo que dice Iago también, ¿no? Ahora nos hemos fijado mucho en lo que debería hacer el guía y todo eso, ¿no? Y como los padres helicópteros, hay también guías helicópteros. Y es una pesadilla, porque nosotros tratamos con adultos que muchas veces, ¿no?, tienen un trabajo muy exigente y también con mucha responsabilidad y quieren dejar algo de esa responsabilidad a nosotros, pero no todo de toda la vida, ¿no? Entonces hay que también, ¿no?, eso también el tema de empatía, cuando dejar espacio a los clientes, ¿no? Y eso es en el programa, por una parte,
también porque en general, aunque van a un viaje guiado, los ciclistas son mucho más independientes que a lo mejor gente que hace un circuito en un autobús, que el programa es petado. Todos los días tienes 7, 8, 9 cosas para visitar, etcétera, etcétera. No, hay que dejarle también allí un poco más espacio, ¿no? Y también por el programa y luego también tú como guía. Un buen guía no significa que está encima de ti 24 horas, ¿no? Está allí cuando lo necesitas. Y además un elemento importante también de esa intimidad y privacidad es desarrollar herramientas legítimas para desaparecer en cuanto a guía, porque tú también tienes que recortarte unos espacios de intimidad, calma y relax. Entonces hay que marcar esos espacios. Si tú incluso los primeros 3 días de un itinerario de 10 le vas como transmitiendo la sensación que tú estás siempre, siempre, en cualquier momento, llegará un punto en que tú no puedes más, necesitas un momento de intimidad y te estarán diciendo, ¿dónde está el guía? Entonces hay que crear esa dimensión de espacios libres, que sean espacios libres para todo el mundo, tanto para las personas que quieren, por supuesto, ofreciéndoles información sobre qué es que pueden hacer, cómo pueden llenar ese tiempo, pero que ese espacio sea también un espacio para ti, un espacio a veces incluso para trabajar, porque hay que hacer mantenimiento de la bicicleta, hay que hacer las cuentas y tus días no pueden durar 16 horas, ya durarán 12 seguramente, pero tienes que organizar el espacio en esa. ¿Alguna táctica general y útil para retirada de tiempo? Pues siempre hacer evidente que, por ejemplo, hay un periodo cuando ya han llegado todas las bicicletas que vosotros, los guías, vais a coger para revisar el equipo y luego también coger vuestro espacio. Si hay un tiempo marcado, por ejemplo, nosotros lo marcábamos antes de la cena, ese es un espacio que ya todo el mundo sabe que es independiente. Que las personas que tienen unas dudas pues ya la llevarán a la hora de la cena, etcétera, etcétera, que es otra vez un momento obligatoriamente colectivo, ¿no? Sí. No sé si... También es diseñar, ¿no? el programa un poco así y decir, bueno, hemos llegado al hotel, hacemos esto y lo otro, y a partir de ahí tenéis tiempo libre. Eso es. Que tampoco estamos nosotros, ¿no? Y esto es tiempo libre para cada de nosotros, ¿no? Más o menos. Eso es una de las cosas muy importantes. Yo creo que es un poco así. Eso... Otra técnica es no ducharse durante 3 días y ya empiezas a ganar espacio personal de forma automática. Sí, sí, lo que dice Alfredo, ¿no? Eso, de que los guías tienen que desconectar y también, ¿no? Es una de las cosas en que nosotros en la formación del guía en Experience Plus también ponemos mucho hincapié, ¿no? En la gestión de tu propia energía, ¿no? ¿Qué necesitas para desconectar? Algunos guías, para ellos, lo que hacemos en bici es demasiado poco. Entonces, ellos necesitan coger la bici y pegarse 2 o 3 horas a su ritmo, todo lo que quieran, ¿no? Otra gente van al cine o cualquier otra cosa, ¿no? Yo soy muy andaluz y muy siestero, así que para mí la siesta es sagrada y todo en la empresa lo sabe, ¿no? Así que esto no lo toca a nadie, ¿no? Pero... Sí, y ese espacio hay que marcarlo también con los compañeros. Yo me acuerdo una amiga, una compañera de trabajo, que para ella cuando llegaba necesitaba 15-20 minutos estar totalmente sola, fumarse un cigarro, además escondida porque los turistas norteamericanos si te ven fumar un cigarro te ponen una cruz encima, y ella claramente lo decía, yo necesito esos 15-20 minutos, a mí me resetean todo, en esos 15-20 minutos aún... Si no es que se está cayendo el mundo, a mí no me busquéis. Y hay que respetar, buscar y respetar esos espacios.
Hay muchas otras cuestiones que luego son también que iréis viendo. Por ejemplo, un error clásico que incluso hice yo en el primer momento es querer intimar mucho durante los primeros días, cuando es justamente el momento en que tú tienes que estar presente, pero también tener una cierta distancia, porque las personas no te conocen, no saben quién es, y de repente tú has entrado con un papel predominante en sus vidas, porque eres la guía, pero tampoco puedes permitirte cierta margen de intimidad o de bromas. Hay que saber gestionar todos esos recursos para que además no te confundan. Eso es más difícil con el público norteamericano, pero con el público italiano y español es clásico. Tú no eres su amigo y tú tienes que también vehicular ese mensaje. Tú eres una persona de confianza, una persona con la cual se va a llegar a un nivel de intimidad profundo porque se están compartiendo muchas horas y muchos momentos también íntimos, pero no sois amigos, no eres su amigo. Tú no puedes entrelazar esa relación con algunos clientes y con otros no, sino que tienes que mantener un perfil que sea tan cercano como alejado con todo el grupo. Por eso eres un profesional y eres uno para todo el mundo. Una última cosa, a lo mejor para mañana. Yo lo propongo un poco para la gente que están buscando o trabajando de guía y quieren aprovechar, ¿no? Que tenemos aquí un grupo bastante grande. Si quieren desarrollar, no un currículum entero, pero muchas veces, ¿no? En la página web o en algunos sitios así hay un párrafo que habla de ti mismo, de escribir esto, ¿no? Eso es una herramienta de ventas muy importante, ¿no? Porque también es un poco cómo tú te presentas en todos los ámbitos, ¿no? Si la gente quiere hacer algo así y no debería tener mucho más de, no sé, bueno, la verdad que un poco más que Twitter, ¿no? Pero que no sea una novela, ¿no? Que sea una cosa que se lee en 30 segundos y que tenga la persona luego una idea muy buena de ti o una imagen que quieres transmitir tú. Entonces, si la gente que quieren hacerlo, pueden hacerlo y mañana, si quieren compartirlo en el chat, lo vamos a hacerlo en el chat y también podemos hablar un poco de esto. Vale mucho la pena de ver cómo un público de fuera lo ve, ¿no? Entonces, esto sería una de las cosas que también mañana nos podíamos fijar un poco en esto, ¿no? En la última parte de mañana. Ya ha llegado la hora, ¿no, Cali? Sí, estamos en hora, vamos muy bien. Bueno, no nos preocupamos si ahora mismo hay alguna pregunta en el tintero, porque mañana tenemos otra jornada para poder resolver todo lo que surja y esperamos que sigan surgiendo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Yago y Philip. Vamos, yo gracias a ti. Tengo la libreta y a plena. Todos vosotros. Tengo la libreta plena, imagino que los compañeros también. Pues nada, mañana continuamos. Esperamos que tengáis muy buena tarde y lo dicho, hasta ahora. Muy bien. Hasta